Hola, muy buena gente. En este video vamos a continuar con el capítulo 5. En este caso nos toca abstrayendo la repetición. Las funciones simples como las hemos visto hasta ahora son una buena forma de construir abstracciones, pero a veces se quedan cortas. Eh, es común que un programa haga algo una determinada cantidad de veces. Puede escribir el código for para esto de esta manera. Aquí tenemos el ciclo for que no hace más que imprimir el valor de i unas 10 veces. Empezando desde 0 hasta 9. Pero lo que vamos a hacer aquí es ahora, incluso podemos llamar a la función repetir log, no sé si es log, vamos a decir, en este caso igual el valor de 10. Y como vemos, hace lo mismo, solamente que hemos envuelto dentro de una función. Y ahora viene lo interesante. Nos dice que podemos hacer algo más que solo imprimir los números, ya que hacer algo se puede presentar como una función y que las funciones son valores. Podemos pasar nuestra acción como un valor de función. Eso no sé por qué está así. Aquí lo que vemos es que tenemos el mismo ciclo for o nuestra misma función repetir, es la misma, solamente que aquí aumentamos un parámetro y es la acción, donde la acción viene a ser una función predefinida y nos da el mismo resultado. Obviamente que aquí está, empezamos, o sea, es hasta el valor de 3. Bien, entonces, pero muchas veces en la vida real, o por decirlo así, a menudo vamos a desear pasar o crear un valor de función en vez de usar una función predefinida. La función .log es una función predefinida, pero eh, podemos enviar una función, como por ejemplo vemos aquí. Tenemos la función repetir, en donde esto, si no me equivoco, estaba así y yo lo he modificado. Esto es así y esto es aquí y esto es así. Ya, entonces, lo único que tenemos aquí es que tenemos ahora una función flecha. La función flecha nos dice que a nuestra lista o hasta array definido como a nuestro array definido vamos a agregarle unidad con el valor de i más 1. En este caso, i va a ir de 5. ¿Y dónde va a sacar i? Pues de la función repetir. Obviamente que esto puede tener otro valor, digamos, puede ser x, no siempre puede ser y, digamos, puede ser otro valor. Lo importante es que aquí va a interactuar con nuestra función repetir. Entonces tenemos esto. Con esto se estructura un poco como un ciclo for. Primero se describe el tipo de ciclo y luego provee un cuerpo. Sin embargo, el cuerpo ahora está escrito como un valor de función. Y que está envuelto en paréntesis y lo llama de la llamada repetir. Bien, entonces recapitulando, teníamos una función que era una función repetir, que era como un for, es un for prácticamente. Solo que aquí controlamos cuántas veces va a correr el ciclo y aquí pasamos la acción, en este caso la acción va a ser todo esto, lo que haga la función. Entonces, en casos como este ejemplo, donde el cuerpo es una expresión pequeña y única, podrás también omitir las relleves al escribir el ciclo en una sola línea. Esto nos dice que podríamos haber simplificado, por eso estaba esto eliminado. Entonces, cuando una función como esta de tipo flecha es de una sola sentencia, se puede emitir las llaves y el código corre de la misma forma. Ya, entonces con eso terminamos este pequeño aprender repetición donde es un ejemplo
de donde podemos abstraer la acción. Y ahora viene lo esencial de las funciones de orden superior. Las funciones de orden superior operan en otras funciones, ya sea como argumentos, ya hemos visto que podemos enviar como argumentos, o retornándolas. Es decir, que, bueno, aquí no está el return, lo vemos más abajo, pero podemos retornar funciones después de ejecutar una función. Y eso lo vamos a llamar funciones de orden superior. Las funciones de orden superior nos permiten abstraer sobre acciones, no sobre valores. Cuando hablamos de funciones de orden superior, nos habla sobre abstraer comportamientos, por decirlo así, no solo sobre valores. Y aquí hay un ejemplo, donde tenemos la función mayor que, tenemos un parámetro o un argumento, en el cual el argumento va a ser enviado como para ser evaluado. Y aquí nos retorna una función flecha. El mayor que definimos, mayor que 10, y agregamos y llamamos a la función mayor que y pasamos el argumento valor de 10. Al hacer eso, esto pasa a ser una función, y esta función que nos retorna, ahora le vamos a enviar el valor de 11. El valor de 11 va a ser comparado y va a retornar true. 11 es mayor que 10. Bien, esto tal vez no se vea claramente. Aquí tengo un ejemplo, solamente que en vez de la función flecha estoy definiendo la función comparar, en donde el procedimiento es lo mismo, solamente que aquí no sé por qué es esto aquí. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, lo que les había comentado. 0, 3. Ya. Obviamente que el resultado es el mismo, no es true. Lo importante aquí es que type of mayor que 10 es una función. Pero al momento en que a esa función le agregamos un argumento, en este caso puede ser 9 o 11 en el mismo caso, indistintamente, pasa a ser un valor que es de booleano. En este caso es true. Y con eso espero que esté entendido sobre que puedes devolver una función flecha. También puedes tener funciones que cambien otras funciones. Esto, aquí tenemos una función que se llama ruidosa, tienes un argumento que es una función. Luego definimos una función flecha de esta forma, donde tenemos los argumentos y nos imprime los argumentos. Luego tenemos la misma función que hemos definido aquí, la función con los argumentos enviados, y luego nos retorna un resultado. Obviamente el resultado, como vimos anteriormente, cuando es definido una variable con una función, esto pasa a ser una función. Pero al momento de enviar un argumento, esta función pasa a ser una variable más con un número, con un resultado. Bueno, aquí va la redundancia del resultado. Entonces, si ejecutamos esta sentencia, nos dice llamando a nuestros argumentos, estos son nuestros argumentos, y luego tenemos estos, la misma forma, tenemos el mismo argumento retornando 1. Entonces, la explicación va como esto, va así. Entonces, tenemos una función, la función man.min. ¿Qué hace esa función? Nos devuelve el mínimo valor de un arreglo, o de un array, o una lista de números. En este caso, nos está devolviendo el menor valor de todo esto. Pero mat.min solo nos dice que va, nos dice mat.min cuál es el menor. Aquí incluso. Entonces, mat.min nos devuelve el mínimo. Esto lo explica en los inicios del libro.
capítulo 2 creo. Pero no tiene esta propiedad de imprimirnos una llamada que nos dice cuál es la entrada y cuál es el retorno. Bueno, sí nos imprime el retorno, pero sin un texto. Entonces lo único que está haciendo es modificar la función. Aquí dice cómo cambian otras funciones. Entonces modificamos la función mat.min. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes modificar cualquier tipo de función predefinida. Por ejemplo, el push. Esto lo vamos a intentar hacer rápido. Ya, entonces, si más nos recuerdan, ¿cuál es? Push. No de push. Ya, el push lo único que nos hace es agregar un elemento a nuestra lista de números, como se ve aquí. Pero ahora lo que voy a hacer va a ser modificar el push. Si se observa aquí, tenemos este for, empieza en 1 hasta menor o igual a 10, con un push i, que es lo mismo aquí. Solamente que ahora el push ha sido modificado por toda esta función. No voy a entrar al detalle de cómo funciona este código. Lo único que quiero que vean es esto. Incluso creo que debe haber puesto clear. Entonces, lo único que me dice, he agregado 1. Ahora, el array después de agregar 1. Luego el array después de agregar 2. Y aquí 1 más 2 es 3. Luego el array después de haber agregado el 3. 3 más 3 es 6. O sea, lo único que está haciendo es agregar un número y sumarle el número que tenía anteriormente. Y así finalmente la suma de los 10 primeros números es 55. Y lo único que va a hacer el push es hacer eso, es hacer ese cálculo. Entonces, si se dan cuenta, el push ha sido modificado. Y es lo único que nos trata de decir aquí. Toda función, ya sea propias de un desarrollador, o sea, propias de ustedes o propias del programa, en este caso del lenguaje de JavaScript, pueden modificarlo. Eso no hay ningún problema. Pueden modificar el comportamiento. También pueden modificar También pueden nuevos tipos de flujo. Aquí lo único que nos muestra es el hecho de que tenemos una función if, solo que ahora la if no va a funcionar como tal. ¿Por qué? Porque queremos saber si un número es par. Y para estudiantes iniciales sabemos que un número es par cuando es divisible por 2 y nuestro resultado es 0, o sea, nuestro residuo es 0. Pero en este caso dice que el residuo es 1. Si el residuo es 1, se ejecuta una prueba. O sea, si es falso, ejecuta una prueba. Y como es falso, como la if inversa, o sea, una negación, se vuelve verdadero y ejecuta el entonces. Y esto puede ser para los 10 primeros números. Bueno, y aquí podemos modificarlo. Bueno, está de la función repetir, así que no puedo modificar de ese lado. Pero podemos ver que es prácticamente eso. Es una forma de controlar el flujo. Y lo último que tenemos es el método for each, que el for each es algo como el for of. Y el for of es algo donde podemos iterar sobre listas de números o arrays y sobre listas y sobre caracteres. Pero ahora el for each solo se ejecuta en arrays y necesitamos definir una función de entrada, una función como argumento. Bien, en el siguiente video voy a entrar más detalles sobre cómo funciona el for each. Creo que por ahora es muy importante que recuerden todo esto de lo mencionado anteriormente. Entonces en el siguiente video voy a explicar con más detalle lo que es el for each y el conjunto de datos de códigos y hasta donde lleguemos.